El día de hoy nos vamos a enfocar a la solución de problemas de programación, en este caso con Arduino, y vamos a dedicar gran parte de la explicación a lo que es el trabajo con los diagramas de flujo. Para estos ejercicios, la idea es solucionarlos, crear el código, mostrar sus imágenes de que está funcionando y hacer la verificación de funcionamiento como tal. Antes de proceder directamente a los diagramas de flujo, vamos a conocer un poco qué son. Para ello, tengo estas referencias por acá de unas consulticas con su respectiva fuente. El diagrama de flujo, que también es conocido como flujograma de procesos, se encarga de representar una secuencia de pasos lógicos necesarios para realizar una tarea. Es una representación gráfica donde se desglosa de manera secuencial un proceso. Se usan en cualquier actividad dentro de las empresas, la industria o en la descripción de prestación de servicios. Para nosotros en ingeniería va a ser una herramienta fundamental intermedia para hacer el proceso de programación. Vamos a ver un ejemplo por acá para que vean que esto puede ser aplicado a cualquier situación. Y es este diagrama de flujo de cuando una persona o alguien quiere un café. Entonces hay un bloque del diagrama de flujo, es el bloque de inicio. Normalmente trae el nombre del programa o solamente inicio y pues plantea qué es lo que se quiere realizar. En este caso, quiero café. Viene a este rombo, el rombo es una toma de decisión o una pregunta y dice, ¿hay café hecho? Este siempre va a tener dos opciones, o el sí o el no. Si no está hecho, hago un proceso, que sería como una función en programación, hacer café, continúa. Si ya está hecho, ¿cuál es el proceso que se debe hacer? Pues calentar el café. Ambos después de que ya se hizo el café o se calienta, se sirve en una taza para añadir azúcar. En el momento que se le añade el azúcar, se pregunta, ¿ya está dulce o con el dulce adecuado? Si no, se añade el azúcar. Si sí, se toma el café. Miren acá algo muy importante, y es que la mayoría de procesos de programación son personalizados, dependen mucho del programador y demás, con el objetivo siempre igual de dar solución a un problema, pero en programación hay más de una forma de solucionar un problema, depende de cómo el programador analiza el problema, de los tipos de herramientas de programación que tenga y demás. Entonces, de esa misma manera, un diagrama de flujo también puede contener tanta o tan poca información dependiendo de cómo el programador quiera expresar su idea. Entonces miren que estos siempre van a ser muy personalizados, prácticamente dependientes del programador, pero lo más importante es que muestre el flujo principal de información o las informaciones básicas. ¿Listo? ¿Qué necesito para poder construir un diagrama de flujo? Pues hay que reconocer cada uno de estos bloques que están acá, qué significan y cómo se usan. Miren que el mismo nombre lo dice, diagrama es porque es un dibujo, una representación gráfica, y de flujo, miren las flechas. Las flechas siempre me van a indicar qué es lo que está pasando dentro del programa o en la situación que quiero representar. Y siempre, por cada camino que yo vaya, debo poder llegar a una solución o mantenerme en ella hasta poder que se cumplan las condiciones para poder seguir avanzando. Miren que aquí el producto final es tomar el café, entonces esta es la salida o el fin de este programa. ¿Qué necesito para poder hacer mi diagrama de flujo? Entonces los elementos fundamentales de un diagrama de flujo son los bloques. ¿Qué bloques debe tener todo diagrama de flujo? Como mínimo debe tener el bloque de inicio o fin del programa. Miren que es el mismo que está acá, como con curvas ovaladitas. De igual forma están los bloques de acción o proceso. Todo comando o instrucción a ejecutar se realiza con ese tipo de bloque, que es un rectángulo. El rombo, que es el de la toma de decisión, viene por acá, una pregunta, ¿qué si hago si sí? ¿Qué hago si no se cumple la condición? Salida de información, normalmente esto es de impresión de información en pantalla.
Por acá tenemos entrada de información cuando se pide datos al usuario, cuando se pide que ingrese datos por un teclado. Un subprograma. Un programa suele estar formado por uno o más subprogramas, los cuales yo puedo llamar acá y pueden ser de manera repetitiva que lo llamen. Ese sería el símbolo para llamar un subprograma. Ese subprograma por dentro arrancaría con un bloque de inicio, hace su flujo y cuando salga retorna donde está el programa principal. Y un bloque de conexión. El bloque conector pueden ser un círculo, vamos a ver que por ahí hay un pentágono, otras figuras que suelen indicar, cuando el diagrama es muy grande, en dónde van a continuar cada una de sus partes. Vamos a ver otros ejemplos por acá. Este ya es un poco más técnico. El proceso de poner o reproducir un video en un aparato reproductor. Importante acá, los diagramas de flujo suelen ser muy utilizados en el mantenimiento de equipos. Los manuales de mantenimiento de fabricante suelen tener sus diagramas de flujo para el proceso de reparación y siempre son procesos como esto. Encendiste esto, si no, se prendió, se alumbró, si no, ¿qué debe hacerse en cada uno de ellos? En este caso, el bloque de inicio nos dice que debo encender el reproductor. Pregunta, ¿está vacía la bandeja del reproductor? Si no, retiro el DVD existente y vengo a este proceso. Si sí está vacía, inserto el DVD que quiero, presiono play y fin y ya se estaría reproduciendo mi video. El último ejemplo que les quiero mostrar acá es este. Vamos a analizar primero el solo diagrama de flujo y ya miramos qué es esto que está acá en la derecha. Esto es para un control de un robot. Está el programa de inicio. ¿Qué parámetro de velocidad? Miren que eso es un bloque de entrada. ¿Qué velocidad quiero que se mueva? Entonces está esperando que le den un valor de velocidad. ¿Es de día? Si sí, se acaba el programa. Si no es de día, baja. Pregunta si se está detectando una pared con algún tipo de sensor. Si no, se avanza a la velocidad que esté configurada y pone a parpadear un LED. Y sale y vuelve al comienzo y está toda hora realizando esta tarea. Vuelve y pregunta, ¿sigue es de día? Si no, se detectó una pared, sí, gira 180 grados y mantiene en el flujo. Ese es un ejemplo para un control de un robot para esquivar obstáculos o para esquivar una pared, pero con la condición de que sea de noche. Si es de día, el programa se acaba. Esto que está acá a la derecha es algo que se conoce como el Scratch. Es una forma de programar muy gráfica. Eso se puede hacer para microcontroladores hoy en día, para los celulares y para el Arduino es altamente utilizado. Y miren que básicamente consiste en construir el diagrama de flujo con estos bloques de programación en donde cada uno tiene una función específica. Entonces miren lo que dice acá, al presionar un botón pregunta la velocidad y espera. Y luego arranca bucle por siempre, dice acá, que es este mismo lazo que vemos acá infinito, que es el mismo lazo que contienen los microcontroladores y que en el Arduino se llama el void loop. Si viene la condición, todos los bloques de pregunta se convierten en un if o en un sí. Si el sensor de luz detecta que la luz que hay a bordo es mayor que 200, entonces detener este programa. Se va a este lado de fin, significa que ya es de día. Miren que aquí ya se vuelve más específico en la programación. Si no, se mantiene repitiendo. ¿Hasta cuándo? Que es esta parte que está acá. Hasta que el sensor ultrasónico que está en el puerto 3 detecte una distancia menor que 10. ¿Qué mantiene repitiendo? Todo lo que esté encerrado en este bloque acá amarillo. Avanza a la velocidad que se pida en una variable que pusieron de respuesta. Se establece un LED para que parpadee, espere 200 milisegundos. Ahora lo pone a que se apague. Miren los LEDs, acá está poniendo qué valor para cada uno de los LEDs. Este es un LED que recibe valores de parámetros RGB, o sea que es un LED multicolor para poner los parámetros de valores. Espera otros 200 milisegundos y lo mantiene haciendo hasta que se cumpla esta condición de que la distancia sea menor que 10. De lo contrario, ¿qué hace? Gira a la derecha a la velocidad de 100, que correspondería a este giro de 180, espera 1.3 segundos y mantiene en el bucle por siempre realizando las mismas preguntas.
Esos lenguajes de programación lo pueden encontrar, ustedes pueden buscar el Scratch para Arduino y van a encontrar software en los cuales ustedes pueden hacer la programación de su Arduino utilizando este tipo de diagramas de flujo, y es completamente válido como la programación que hacemos nosotros directamente en el CC de Arduino. Pero la idea nuestra va a ser entonces construir el diagrama de flujo para nuestros problemas y ese diagrama de flujo traducirlo al lenguaje de Arduino para programar nuestros Arduinos y hacer las simulaciones. Mírenlo acá, Scratch, que es un software desarrollado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mírenlo cómo se programa. También lo hay para Arduino. Y también lo hay para programar celulares Android. El problema que vamos a solucionar el día de hoy, haciéndole su diagrama de flujo y construyendo la simulación y demás en Proteus, va a ser el problema A, que consiste de una simulación de una embotelladora. Es un programa muy sencillo, la idea es empezar a trabajar con la programación. Siempre lo primero que yo debo hacer antes de un diagrama de flujo, antes de programar, antes de cualquier cosa, es entender muy bien el programa. Y el problema, perdón. ¿Qué dice el problema? Una empresa de gaseosas tiene un sistema con dos sensores. Ojo que esto es importante, dos sensores. Uno de ellos indica si la botella se ha llenado con el líquido. Entonces hagan de cuenta, están en esta planta embotelladora. Cuando se le echa el líquido, hay un sensor por acá que detectó, puede ser uno de nivel, que ya se le echó el líquido a la botella. El otro sensor indica si ya tiene la tapa, entonces va a haber un sensor acá de plástico o de color que indique que ya se le puso la tapa. Y ambos van a ser simulados por medio de dos pulsadores. Van a ser nada más sensores on-off, llegó al nivel, sí o no, se tiene la tapa, sí o no. Entonces el sensor S1 es que ya tiene líquido la gaseosa, el sensor S2 que ya se le puso la tapa. Y la rutina que le vamos a programar a nuestro sistema va a ser la siguiente. Si la botella se llena de forma adecuada, es decir, el sensor S1 se activa, debemos escribir en la consola del puerto serial, recuerden el monitor serial del Arduino, que la gaseosa está llena. Luego de ello, si tiene la tapa colocada, se debe activar el sensor S2 y se debe mostrar por la consola gaseosa tapada. Primero gaseosa llena con S1, gaseosa tapada con S2. Al finalizar el proceso, se debe encender un LED que indica que el proceso terminó bien, y además se debe mostrar un mensaje para la consola: gaseosa empacada. Un requerimiento y un recordatorio acá: recuerda que siempre se va a activar primero S1 y luego S2 para que el proceso sea válido. ¿Qué significa esto? Que si nada ha pasado, no se ha detectado ni S1 ni S2 y yo presiono S2 primero, no debe pasar nada, porque para que S2 se pueda activar, primero se debe haber dado la condición de S1. Entonces con ello ya podemos determinar cuáles van a ser nuestras entradas y salidas del sistema. Para el análisis de nuestro programa vamos a crear acá un nuevo documento. En este documento entonces ponemos que el problema a resolver: embotelladora. ¿Cuáles son mis entradas? Mis entradas son sensores S1 y S2. Como son lógicos y son digitales, lo puedo simular con un interruptor que me ponga el 0 y el 1 indicando la condición de cada sensor. Salidas. ¿Qué salidas tenemos en este sistema? La primera nos dijo la consola. ¿Para qué? Para poner mensajes de texto. Y la segunda, un LED. Ese LED, nosotros somos los diseñadores, en ningún lado nos ha dicho dónde lo debo poner, qué debo hacer con él. Entonces yo soy autónomo normalmente, y lo más fácil para el Arduino es definir que voy a utilizar el pin 13 para hacer esa simulación o ubicación de ese LED. Vamos a hacer la construcción del diagrama de flujo que describa este problema. Para construir un diagrama de flujo utilizando herramientas informáticas, en este caso
el Word, vamos a la opción de insertar. Acá está shapes o formas o figuras, autoformas puede decir también en español. Y lo primero que vamos a insertar es un lienzo de dibujo. La opción está acá en la parte bien inferior. Insertamos el lienzo de dibujo y me aparece un rectángulo como transparente, que ese rectángulo transparente me va a permitir utilizar de manera adecuada las herramientas para desarrollo de diagramas de flujo. ¿Cuál es la principal ventaja de esto? Les voy a mostrar de una vez. Acá yo ya puedo darle insertar. Venimos acá a las formas y si observan con detalle de todas las formas que hay y demás, acá hay unas específicas para diagramas de flujo. Flowchart dice acá en inglés, el de ustedes debe salir diagramas de flujo y están todas las formitas que ya vimos antes que debemos utilizar para los diagramas de flujo. Voy a arrancar acá con el de inicio, botón derecho, le agregamos texto y este va a ser mi bloque de inicio. Acá comienza mi programa. Lo próximo que yo voy a hacer es leer el valor o las condiciones. Miremos qué es lo que nos preguntaba el problema, saber si se presionó S1 en un programa real o en una forma más detallada. Puedo tener es un proceso. Entonces recuerden que esto lo puedo hacer tan detallado como quiera o como lo considere. Entonces vamos a poner acá que nos lea leer S1. Debo estar a toda hora primero leyendo S1 porque S1 es el que me va a empezar a... Y aquí ya les puedo mostrar cuál es la ventaja de trabajar los diagramas de flujo y estos bloques dentro de este lienzo de dibujo o el canvas que llaman en inglés. Y es que yo cuando quiera conectar ya mis bloques y quiera insertar acá las flechas de conexión, por ejemplo esta flecha, cada vez que me acerque al bloque, miren cómo aparecen unos puntos. Esos puntos se conocen como puntos de anclaje. Significa que si yo le doy clic acá a mi figura y cojo la otra punta y la acerco a la otra punto de anclaje, cuando yo mueva cualquier elemento de mi figura, este está desamarrado, miren que aquí está verde el punto, significa que está ya agarrado. Acá con este ya quedaron verde ambos y mira que si muevo la flecha va a seguir amarrada a mi bloque y no se me va a generar un desorden que posiblemente se me podría generar si lo hago por acá por fuera del lienzo de dibujo. Voy a poner los mismos dos bloques acá, además acá dependo de las líneas y todo eso para poder hacer la graficación. Voy a poner los dos mismos objetos, figura, este bloque, y lo quiero conectar con este otro bloque. O sea que hay un óvalo. Vamos a poner la flecha. Miren que en este caso me acerco a los objetos, las figuras, y no me sale los puntos de anclaje. Entonces después yo voy a mover este objeto y se mueve el solo. Me toca volver a coger la flecha y también moverla. Me toca coger también la elipse y también moverla. Y todo se me vuelve un problema después. Por eso la importancia de utilizar el lienzo de dibujo para poder hacer uso efectivo de la herramienta para el diagrama de flujo. Miren acá nuevamente, ya puedo moverlo para un lado y para el otro. Voy a poner más gruesa la línea de esta flecha, ya le puedo hacer todo lo de presentación que yo quiera. Perdón, acá ya me sale el formato del objeto. Quiero que la línea sea más gruesa. Vamos a escoger esta de 3 puntos, muy exagerada. 2 puntos y medio, es adecuada. Lo mismo, yo puedo hacer un barrido ya acá. Selecciono todos mis objetos y los centro. Bien, leemos S1. ¿Qué es lo que debe venir ahora? Debe venir una pregunta.
Insertemos el bloque de pregunta. Acá está. Lo graficamos. Agregamos texto. Y vamos a preguntar si el valor de S1 está en 1. ¿Qué significa esto? Pues que la botella efectivamente ya está llena de líquido. Este que está acá ya lo puedo copiar y pegar. Lo acerco acá y vuelvo y lo amarro a los puntos de anclaje. De tal manera que ya aquí ya puedo volver a alinear y organizar mejor mi programa. Vamos a ver hasta dónde podemos reducir esto, que se nos siga viendo bien. Entonces recuerden que este bloque tiene siempre dos salidas: la respuesta del sí y la respuesta del no. Aquí corrí demasiado el texto y se me bajó la pregunta. Vamos a dejarlo así. ¿Qué debo hacer en mi programa o en mi software si no se ha presionado S1? Entonces, si no se ha presionado S1, yo debo estar ahí y quedarme esperando preguntando por S1. ¿Debería preguntar por S2 ya? No, por S2 solo voy a preguntar una vez sepa que se ha presionado S1. Para ello, entonces vengo con mis flechas del diagrama de flujo. Lo anclo de este extremo y lo llevo hacia la parte superior. Ya lo puedo personalizar también y todo. El grosor 2/4. Y miren que aquí este diagrama sale para acá y regresa, pero me falta ponerle cuándo sucede eso. Miren que aquí si no tengo agregado eso, si ya nos toca acá insertar otro cuadro de texto. Acá está de primero una cajita de texto, la dibujamos acá pequeña, escribimos el no, le podemos poner todo el formato que pida Word y demás, cambiar el tamaño de letra y todo lo que quieran. Vamos a ponerla en tamaño 10 y voy a quitarle el borde y el relleno a esa figura, sin relleno y sin borde. Acá ya lo tengo, si no. Y la siguiente es: ¿qué sucede si efectivamente ese sensor ya ha detectado que está lleno la botella de agua? Bien, hasta ahí vamos. Si S1 está presionado, significa que la botella ya se llenó. ¿Qué es lo que debemos hacer? El problema nos dice que debemos mostrar por consola gaseosa llena. Gaseosa llena es visualización de información en pantalla. Por lo tanto, vamos a utilizar otro de los diagramas o de los bloques que corresponden al diagrama de flujo. En este caso, para visualización de información. Y lo que vamos a mostrar, agregamos texto, va a ser solo gaseosa llena. Nos jalamos nuevamente una flechita de acá y la conectamos. Allí se nos activa cada uno de los puntos de anclaje y tenemos ya entonces impresa la información de que la gaseosa está llena. A continuación, ¿qué debe suceder? Acá necesitamos alargar un poco más el lienzo de dibujo.
Vamos a preguntar ahora por S2, pero para preguntar por S2 lógicamente hay que leer S2. Miren que yo ya puedo copiarme toda esta parte del bloque. Porque la estructura es prácticamente la misma. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos pendientes de S2, esperando a que se le ponga la tapa a la botella. Preguntamos lo mismo. S2 ya vale 1, si no, oh, importante acá. Miren, acá pudimos haber cometido un error en la parte superior. Leo S2 vale 1, no, y me quedo preguntando. Esto es un error. En vez de quedarme preguntando, yo tengo que volver a leer el sensor, o si no, nunca me voy a dar cuenta si el cambio de estado. Miren que si me quedaba en el bucle acá inferior, el sensor podría cambiar de valor, pero como no preguntaba por su valor, nunca me lo actualizaría. Enganchamos nuevamente y esta es la configuración apropiada de una lectura iterativa o reiterativa de un sensor. Leo el sensor S2, está en 0, S2 vale 1, no. Vuelvo y lo leo, sigue en 0, entonces todavía no. Leo el sensor S2, ya cambió a S1, sí, entonces sí puedo hacer el proceso. Por lo tanto, acá arriba debemos corregir. Miren que este no está bien anclado acá. Vamos a aprovechar y lo anclamos, y este no va anclado acá, sino que va anclado es acá en la parte superior. Correcto, esta sí es la configuración apropiada, si no, nunca así cambiara el valor en S1, como nunca lo estaba leyendo, nunca me podría detectar si sí cambió. Bien, ¿qué debo hacer ahora si se detectó el sensor S2? El mensaje que voy a imprimir es que la gaseosa está tapada vamos a anclar el punto de conexión y ahora el mensaje a visualizar es S2 gaseosa tapada. ¿Qué más dice el problema? Se debe encender un LED que indica que el proceso terminó bien y además se debe mostrar un mensaje por la consola gaseosa empacada. Ya mostramos el mensaje de gaseosa tapada. Acá ya se nos está acabando la página. Bueno, no tenemos todavía un poquito más de espacio, pero voy a aprovechar para mostrarles cómo se utilizan los conectores de fin de página. En caso de que ya no tuviéramos más espacio acá donde hacer nuestro diagrama de flujo, vamos a utilizar los conectores de fin de página. Entonces insertamos figuras, acá están diagramas de flujo y miren que acá está este conector de fin de página, o está el círculo que también nos había dicho antes, que es el conector. Vamos a utilizar, en mi caso me gusta más este, eso ya es personalizado también. A ellos les vamos a agregar, los vamos a ir numerando, y este es el conector número 1. Significa que donde vuelva a encontrar otro conector de este con el 1, el flujo o la conexión continúa en ese mismo punto. Conectamos y conectamos. Y este diagrama de flujo lo voy a continuar allí arriba. Me voy a copiar el conector, lo pego y puedo continuar con el resto de mi programa, que el resto de mi programa es encender un LED.
Vamos a ver qué nos dice. Debe encender un LED que indica que el proceso terminó bien y además nuestro mensaje por consola. Acá no nos dice, pero el LED lo vamos a tener encendido un segundo. Después lo apagamos y mostramos el mensaje por pantalla. Encender un LED es un proceso. Lo ponemos acá. Encender LED. Un segundo. Y mostramos ahora el mensaje por pantalla. Gaseosa bien empacada. Gaseosa empacada, perdón, es el texto que vamos a poner allí. Y ya acá pues no es sino agregar el resto de conectores y les voy preguntando mientras voy haciendo eso, ¿qué debe pasar después con el programa? ¿Voy a fin o hacia dónde debería coger el programa? Pensando también en desarrollar un sistema automatizado real. Ya se empacó una gaseosa con este programa que está acá, se siguió el proceso y demás, se muestran los mensajes respectivos de que está empacada, de que está todo desarrollado. ¿Qué debo hacer acá después de que imprimí eso? ¿Lo dejo ahí al aire y ya se terminó? ¿O cuál sería el paso a seguir? Para hacer que el bucle ahora sea repetitivo y se mantenga dentro de el while true y lo que estuvimos hablando y conocemos de la programación, él debe regresar completamente acá hacia el inicio. Voy a seleccionar ese conector especial, es este mismo que permite dar varias curvas y giros, y ahora lo voy a conectar desde acá del fin de la gaseosa y vamos a ir nuevamente al inicio. Acá lo ideal es poder ir conectando las mismas flechas de flujo. Ya sabemos que hacia donde se dirija la flecha, hacia allí es hacia donde va la programación, y con esto vamos a hacer la verificación del diagrama de flujo para ver si efectivamente está solucionando el problema planteado. Arranca el programa. Se lee el sensor S1. ¿S1 fue detectado? No. Mantengo leyendo el sensor y preguntando hasta cuándo lo detecte. Cuando lo detectó, el primer mensaje, gaseosa llena. Y ahora viene, lee el sensor S2, pregunta si está en 1, si no, mantiene leyéndolo y preguntando por su valor hasta que se detecta que se le puso la tapa a la gaseosa. Mostramos el mensaje gaseosa tapada. Se nos acabó acá el espacio, vamos a este conector. El conector nos lleva a este punto. Ahora encendemos un LED por un segundo y gaseosa empacada. Probablemente, y lo mejor para ser bien explícitos en este programa, recuerden que eso depende del programador y demás, acá debemos apagar también el LED, ¿verdad? O si no, nos quedaría todo ahora encendido y cuando vuelva a ejecutar el programa, corra todo de nuevo, ya lo va a encontrar encendido y probablemente nos estaría indicando que todo el proceso está bien empacado cuando en realidad no hemos ejecutado nuevamente el programa. Volvemos, ubicamos, volvemos la gaseosa bien empacada y este sí sería nuestro diagrama de flujo completo. Una vez realizado el diagrama de flujo, podemos proceder a la programación en la cual buscaremos que se cumpla el mismo flujo de información especificado. En el Arduino, si tienen un sketch guardado, pues vamos a darle crear uno nuevo. El anterior nos queda allí abierto. Vamos a dejarlo para cualquier opción que tengamos y empezamos a codificar. Vamos a poner aquí un comentario para decir que este va a ser el programa
embotelladora. Pueden hacer su programa tan específico definiendo variables intermedias acá para poder hacer la programación, o yendo directamente a decir que vamos a utilizar la función pinMode y vamos a declarar el pin 2 como entrada. Vamos a poner el comentario acá que este va a ser nuestro sensor S1. El mismo comando pinMode, recuerden, código para configurar pines. El pin 3 va a estar configurado como input. Este va a ser ¿quién? Nuestro sensor S2. Y finalmente pinMode, nuestro pin 13. Miren que esto suele ser también como un estándar en programación o una etiqueta que ustedes se pueden dar de programación ustedes mismos. Utilizar sensores de abajo hacia arriba para las entradas y pines de la parte superior hacia abajo, el pin 13 que es el máximo en el Arduino Uno, para la salida. LED de salida. ¿Nos faltará acá algo más, muchachos? Pues vamos a revisar los parámetros que fijamos para nuestra simulación y tenemos entradas, sensores S1, S2, ya los tenemos allí, salidas, la consola, la consola, y un LED. Entonces nos falta configurar la consola. ¿Cómo configuraríamos nosotros la consola entonces acá en este Arduino? Para la consola utilizaríamos el monitor serial. Para ello debemos entonces realizar la configuración del puerto serial. El comando es serial.begin. Hay que recuerden que esto es sensitivo a las mayúsculas, y le pongo la velocidad a la cual quiero trabajar el puerto serial. Vamos a decir uso comunicación serial. Tengo configurados ya entonces mis pines, mis entradas, mis salidas y la salida también por la consola serial. Ahora ya venimos a hacer nuestro programa principal. ¿Cuál es su código acá? Que se va a repetir, que se va a ejecutar de manera repetitiva. Voy a preguntar lo que dice el diagrama de flujo. Leamos S1. ¿Cómo se lee S1 en el Arduino? Eso es, S1 es un sensor digital. Entonces, sí, al realizar un digital read, write es de escritura, un digital read, ¿en qué pin? En el pin número 2, que es donde está conectado S2. Y si esto es igual a 1, ¿qué significa? Vamos a poner acá el comentario. S1 detectado. Si S1 es detectado, ¿qué voy a hacer? Así me queda automáticamente las llaves para cerrar. Si el sensor S1 está detectado, el diagrama de flujo me dice: muestre un mensaje en pantalla que diga gaseosa llena. Eso es un serial.write. Vamos a utilizar el write ln. Serial.write. Y el texto que quiero mostrar, que va a ir entre comillas dobles, gaseosa llena. Punto y coma. Si no, acá no hay ninguna condición todavía para el si no. Miren que a toda hora, por el medio del void loop, estaría preguntando cuál es la condición de ese pin. ¿Qué sigue después? Después dice, leamos
el sensor S2. La instrucción es exactamente la misma, por eso, haciendo uso de nuestra perecitis, la voy a copiar, la voy a pegar acá y nos quedaría faltando identar esto. Importante, con tabulador yo idento el código para hacer que el código sea más leíble. Vamos a poner acá los comentarios. Muestro info en pantalla. Acá, ¿cuál pin es el que vamos a leer? ¿El 2 nuevamente? No, es el pin 3 para detectar a S2. Y en este caso el mensaje es gaseosa tapada. Y aquí se está cumpliendo la condición obligatoria de que para yo poder leer el switch o el interruptor S2, primero obligatoriamente se debió haber detectado el S1. Si yo hubiera puesto acá al lado de este mismo if otro if acá debajo preguntando por el S2, podría detectar cualquiera de los dos. Entonces ahí es donde hay que ser cuidadosos con el código y la programación. ¿Qué más sigue? Miren que eso es lo interesante y lo bueno de tener el diagrama de flujo. Si no se ha presionado S2, que se quede aquí preguntando por S2. Seguimos en el programa. Ahora hay que encender un LED un segundo y mostrar el mensaje gaseosa empacada. Para prender el LED es una salida digital, entonces es un digital write, porque quiero enviar información. ¿A qué pin? Donde está el LED, que es el pin número 13, y qué valor le quiero dar. El valor high, indicando que lo quiero en alto. Punto y coma, hacemos un retardo para un segundo, serían 1000 milisegundos. Entonces acá nuestro comentario, encendemos LED y aquí nuestro comentario, retardo de un segundo. ¿Qué dijimos al final que teníamos que hacer con este mismo LED? Tenemos que apagarlo y acá apagamos el LED y mostramos otro mensaje en la pantalla que va a decir gaseosa empacada. Gaseosa empacada. De acuerdo a esto ya tendríamos todo nuestro código, configuraciones de pines salida, comunicación serial, entro al lazo infinito, leo el sensor S1, escribo que ya se llenó la gaseosa, leo el sensor S2, digo que la gaseosa ya está tapada, enciendo un LED por un segundo, lo apago y luego muestro el mensaje gaseosa empacada. Vamos a proceder ahora a compilar nuestro código. Recuerden que es importante que nuestro compilador esté configurado para mostrarnos. Nos pide que guardemos el sketch. Voy a ponerlo aquí guardado como embotelladora. Guardamos y nos empieza a compilar el sketch. Acá vamos a estar atentos de pronto a errores de escritura de comandos o a cualquier otro error, llaves que no hayan quedado cerradas, sin cerrar, punto y comas perdidos y demás. Mientras tanto vamos a aprovechar también y vamos a ir empezando la construcción del diagrama esquemático en el Proteus. Tenemos acá entonces nuestro esquemático. Voy a valerme de el Proteus, perdón, para la construcción del esquemático. Voy a valerme de un circuito previamente diseñado para complementarlo nada más con lo que necesitamos y no perder demasiado tiempo en la construcción. Recordemos que nos interesa acá de nuestra compilación es la ruta
esta ruta completa que quedó acá, donde está el archivo .hex. Por acá arriba está, busquemos, miren acá la ruta del HX, entonces todo este texto que está acá es el que nos vamos a copiar. Control C. Y vamos a probar a ver, a depurar y mirar qué más errores, si tenemos errores o qué hay que hacer para qué. Aquí ya creo que estoy viendo una cosa que hay que cambiar. Vamos a dejar la resistencia en el LED del pin 13 y los pines 2 y 3 para los otros dos sensores. Si alguien se había preguntado de por qué no utilizamos los pines 0 y 1, acá está la respuesta. Los pines 0 y 1 son dedicados en el Arduino, son los pines de comunicación serial o por puerto USB, por donde se programa y se puede monitorear el mismo. Entonces miren que por eso no son utilizados normalmente, ya están reservados para ese tipo de aplicación de comunicación serial. Vamos entonces a poner acá otros dos conectores, es como la forma más apropiada de programar o de construir un circuito en el Arduino, es utilizando estos tipos de conexión. ¿De dónde los saco? Les recuerdo, botón derecho, poner, terminales, pueden utilizar cualquiera de entrada a salida. Yo utilicé ese que es de tipo bidireccional, pero cualquiera de ellos les puede servir para hacer la configuración. Dijimos, acá ya podemos poner más nomenclatura propia de nuestro problema. Este va a ser S1, este va a ser S2, tenemos nuestro diodo y lo más importante acá, la conexión de nuestros pulsadores. La conexión de los sensores se puede hacer de diferentes maneras, dependiendo del tipo de señal que yo estoy esperando. En este caso, la programación que nosotros hicimos está esperando que para que la señal del sensor sea válida, se ponga un 1. Por lo tanto, y en el mundo real, eso es muy importante en todos los circuitos de simulación, yo debo garantizar que a toda hora haya una condición que yo conozca en el Arduino. Para ello, lo que yo debo hacer es utilizar resistencias. En este caso, como yo quiero es poner un 1, la resistencia se va a llamar de pull down o de puesta a tierra. Es una resistencia que yo conecto directamente del pin, miren que esa es la señal del pin S2, a la resistencia, y la resistencia es la que me va a conectar a tierra. En este momento, si se revisan el circuito, S2 está conectado con una resistencia a tierra, por lo tanto su estado lógico es 0 voltios. Lo ideal es que esta resistencia sea pequeñita, entre los 100 ohmios y 1 kilo ohmio, para que en el momento que pongo el 1, pues no se me vaya a elevar mucho la corriente que pasa por esta resistencia y consuma demasiada corriente también del circuito. Vamos a poner de una vez el pulsador. El pulsador va a ser un push button. Su nombre es button nada más, botón, correcto. Y necesitamos una conexión de alimentación. Voy a correr un poco más de para acá. Lo voy a duplicar para el sensor S2. Tengo S1, tengo S2, tengo los dos pulsadores y ambos deben ir entonces a VCC, terminal de power.
Listo. Ahí ya estaría todo configurado. Cada vez que yo presione este botón, la señal de alimentación va a venir por acá, se va a ir por el pin y me va a poner la señal de 1 que yo quiera. Si lo tengo al aire, el pin va a estar conectado directamente a tierra. ¿Qué pasa si no hubiera puesto la resistencia? Si no pongo la resistencia, un pin al aire, en cualquier momento, por energía estática o por algún otro tipo de señal o de pronto por movimiento que yo tenga ahí en el circuito, me va a poder generar un 1 y un 0 de manera aleatoria, y pues eso no es lo que queremos en el funcionamiento de nuestro sistema. Queremos que el sistema sea estable. Para eso ponemos las resistencias, en este caso pull down. Si yo quisiera que cuando presione el switch me mande una señal de 0, las resistencias deberían conectarse a VCC, a una señal alta, y se conocen como resistencias de pull up. A toda hora está en 1 y con el switch mandaría yo a tierra para poner la señal de correspondiente en el pin. Ya debía haber perdido la información de dónde está el programa, me toca volverla a copiar, pero antes, como vamos a utilizar un monitor serial, lo que yo debo hacer es conectar un dispositivo acá que me permita hacer ese monitoreo del puerto serial. ¿Cuál es ese dispositivo? Era el que teníamos previamente conectado. Se llama el terminal virtual. Acá se encuentra. ¿Cómo se conecta ese dispositivo? Casi le doy doble clic, puedo ir a la configuración, y esto es lo importante, miren. La rata de baudios está a 9600, igual que está el Arduino. Entonces este es el parámetro importante. Aquí podemos ver las otras velocidades en estándar. Miren que también hay 19200, 38000, 57600. Por acá falta la que sigue, que es como 111000, 115000 baudios. Baudios son paquetes de 8 bits por segundo. Entonces lo que esto significa es que la comunicación entre los dos dispositivos se está haciendo a 9600 paquetes de 8 bits por segundos. Miren que es una velocidad considerable, por ello es una muy estándar y muy utilizada en este tipo de sistemas. Nos copiamos los terminales. Recuerden que la conexión acaba cruzada. Si quiero hacer una correcta comunicación, el pin de transmisión, de recepción de la terminal virtual se conecta con el de recepción, y el pin de recepción del Arduino se conecta con el pin de transmisión de la terminal virtual. Esa es la conexión que debemos tener acá. Vamos a ir al Arduino nuevamente. Nos traemos la ruta completa del archivo precompilado o HX. Acá está. Y es la que le vamos a cargar al microcontrolador para ver que todo está funcionando bien. Acá tenía nuestro programa anterior. Ahora es el de la embotelladora. C, usuarios, application data, local, temporal, un código todo raro. Ok. Acá ya debe estar todo listo y hacemos nuestra simulación. Está cargando. Acá nos carga de una vez la terminal virtual, que es la que nos muestra, es como nuestra consola digital, y nos va a estar visualizando la información que vemos en pantalla. Miremos a ver si está funcionando. Presiono S2. Acá vemos cómo nos pone el 1 en S2. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque ese es el de la gaseosa tapada. Primero se debe llenar. Presionamos S1 y miren que aquí nos muestra el mensaje: gaseosa llena, gaseosa llena, gaseosa llena. Ahora presionamos S2 y no está pasando nada. Porque si observamos en nuestro programa, S1 debe estar presionado, está la gaseosa llena, para que cuando yo presione S2, gaseosa tapada, se enciende el LED durante un segundo. Miremos cómo está la animación acá de rápido. Se apaga
y vuelve al menú principal. Acá si alcanzan a leer la información que sale en la terminal virtual, están viendo que todo sale muy pegado, uno encima de otro. No sé si le puedo... voy a poner la fuente más grande de este monitor serial. Vamos a utilizar una fuente más popular, a ver si me deja ponerla más grande. No, de esa terminal lo más grande que me deja ponerlo es 14. Pongamos la volt. Ojalá y ya alcancen a leer. Por favor me confirman si alcanzan a leer los avisos de la terminal virtual. Pueden ver el programa relativamente está corriendo bien. Nos dice gaseosa llena y se mantiene mostrando el aviso de gaseosa llena porque el switch 1 se llenó. Después el switch 2, con el switch 2 ya nos muestra gaseosa tapada, se enciende el LED durante un segundo, apenas se apague nos debe mostrar el mensaje gaseosa empacada y se termina el programa y queda listo para volver a comenzar. Vamos a parar acá temporalmente la simulación, pero hay cosas que podemos mejorar. Una de ellas es, por ejemplo, que yo utilicé en la escritura del puerto serial el serial.write, que lo único que hace es escribir, pero yo podría haber utilizado una instrucción más avanzada o más moderna para la visualización de datos, que es la print. Y en la print está el print estándar. Voy a poner ambos para que vean la diferencia. Voy a poner estas primero de acá con print ln, que print ln lo que hace es que imprime y da un enter. Vamos a dejar este solo con el print estándar, y la inicial que vemos por acá también la voy a poner con el print ln. Y ya hay otras cosas que puedo hacer. Se recomienda siempre, siempre es lo más recomendado. Voy a reducir acá un poquito este tiempo acá para que mi simulación en mi equipo, que demora tanto, no demore tanto allí en la simulación. Es siempre que yo haga una visualización de información, por cortica que sea o demás, tratar de hacer un retardo. ¿Esto para qué es? Lo habíamos hablado antes en otra simulación, porque es un humano el que lo está viendo. La máquina corre demasiado rápido y si yo no hago el retardo es probablemente que la información se pierda y mi usuario no la vaya a poder visualizar. Entonces un buen retardo y estándar puede ser 100 milisegundos cada vez que yo imprimo un mensaje. Es una buena práctica que podemos tener. 100 milisegundos, lo mismo con esta de 100 milisegundos. Y aquí en la última con la gaseosa bien empacada, 100 milisegundos. Compilamos nuevamente. Esta compilación ya puede ser un poco más rápida. Hicimos modificaciones en el código ya para ir a la simulación en Proteus. No debemos hacer ningún cambio ya que el código queda compilado con el mismo información que copiamos, la misma ruta, y volvemos a ejecutar el código, el programa, perdón. Corremos la simulación, aparece nuestra terminal virtual, presionamos el primer botón, gaseosa llena. Miren que mientras mantenga presionado me está usando el mensaje de gaseosa llena. Tiene que estarse cumpliendo este para que yo pueda entrar al siguiente de gaseosa tapada. Miren cómo con el print ln él me está imprimiendo ya la información en una línea siguiente. Encendió el LED, va a durar 500 milisegundos esta vez nada más, se apaga y gaseosa empacada. Acá como en el último hice el ln, no se alcanza a ver bien lo que les quería mostrar, pero miren que si vuelvo a presionar para la gaseosa llena me lo imprime enseguida. Entonces esa es la diferencia entre el print normal y el print ln que tenemos acá escrito. Por lo general, para una mejor visualización de los programas y todo, es utilizar el ln
que nos permite ver una línea por cada una de las informaciones que estoy imprimiendo. No sería tan bueno que cada vez que cada vez que detecta que el sensor está presionado, el sensor S1 está presionado, me mantenga toda hora mostrando gaseosa llena, gaseosa llena, gaseosa llena. Eso se debería hacer una sola vez. Y con esa una sola vez, pues poder hacer la configuración del resto del circuito. Para esa mejora voy a definir una variable de tipo entero que se va a llamar memoria. Ojo que esto va a ser importante y va a mantener con el valor de 0. Esto va a ser importante porque en muchos programas normalmente necesito saber eso, necesito saber algo yo ya hice, algo ya se definió, algo ya se utilizó, entonces una memoria. ¿Y qué es lo que voy a hacer? La primera vez que se presione el switch S1, voy a imprimir que la gaseosa ya se llenó, voy a hacer el retardo para mostrar esa información y mi variable memoria la voy a poner en 1. Miren que yo la definí valiendo 0, significa que no tengo nada que acordarme o no me interesa acordarme de nada. Ahora, la lectura del sensor S2 ya no va a estar acá dentro de esta lectura del sensor S1, sino que va a estar por fuera. Fue lo que hablamos con anticipación, que debería estar adentro para que se cumpla, pero miren que la variable de memoria nos va a permitir hacer eso y optimizar más nuestro código. Miren acá cómo quedó. Si el sensor S1 es detectado, me muestra el mensaje de la gaseosa llena, hago un retardo y pongo mi memoria en 1. Ahora, ¿qué debo hacer? Si yo corriera mi código en este momento y presiono S2, él también podría entrar y me mostraría la gaseosa tapada sin necesidad de que se haya llenado. Es más, vamos a hacerlo para hacer el ejercicio completo, educativo, y que se den cuenta qué es lo que está pasando con esa variable memoria. Corremos el programa. Ya acabo de compilar. Vamos a ver cuál es el efecto de tener los dos if en paralelo y de forma independiente. Acá está corriendo todavía mi antigua simulación. Pauso. Volvemos a correr. Presiono S1. Gaseosa llena y mírenme que lo mostró una sola vez. Presiono S2. Gaseosa tapada. Enciende el LED. Se apaga el LED, gaseosa empacada y quedó listo para volver a iniciar el ciclo. Pero ¿qué pasa si presiono el del sensor S2? Por algún motivo, S2. Oh, gaseosa tapada. Por lo tanto, el código es incorrecto y está arrancando el programa de una vez sin cumplirse el primer parámetro, que es que la gaseosa esté llena. Para ello es que en el llamado de la lectura del switch S2 se incluya, y significa esto, recuerden los operadores, y memoria sea igual a 1. Ahí sí. Miren que obliga, para que se ejecute este código de acá, obligo a que haya pasado por acá, poniendo la memoria en 1. Si vuelvo a presionar S2 y la memoria ya está en 1, significa que ya se había presionado el sensor S1. Ahí sí puedo imprimir la gaseosa tapada, enciendo el LED, gaseosa empacada, y al final, ¿qué debo hacer con la memoria? Decirle que la memoria vuelva a ser igual a 0. Y así podría volver a iniciar el ciclo, obligando a que pase acá, utilizando esta variable de memoria. Compilamos. Ya terminó la compilación. Realizamos nuevamente la verificación. Vamos a ir de una vez a S2 a probarlo si no está funcionando como es. Presiono S2, no pasa nada. Lo dejo enganchado, no pasa nada. ¿Por qué? Debo presionar S1, gaseosa llena, me pone la variable de memoria en 1. Ahora sí puedo presionar el botón del sensor S2, me pone la tapa, me enciende el LED indicando de que
el proceso fue bien elaborado, lo apagan y una vez apagado me muestra el mensaje de que la gaseosa ya fue empacada. Puedo ya seguir repitiendo el proceso, vuelve y la llena, vuelve y la tapa, vuelve y enciende el LED y nuestro programa ya está funcionando de la manera indicada.